Hola, soy Carla. Bienvenidas a Cosemoda TV. En este tutorial les compartiré cómo confeccionar el pantalón Gaby. Además les diré algunos de mis secretos de cómo hacer un zipper invisible perfecto y también cómo hacer las modificaciones del patrón a nuestra medida. Comenzamos. Siguiendo las instrucciones de cómo imprimir, cómo identificar, posteriormente cómo colocar la tela, pues ya hemos llegado a esta parte que es cuando ya hemos cortado las piezas de los patrones. En este caso tenemos la pretina que se corta doblada en la tela y otra pieza en entretela. En este caso yo solamente tengo la pieza de tela porque es una tela, primero es una tela un poco elástica, además es una tela como de jeans y pues es lo suficientemente fuerte como para que no tenga que poner yo una entretela, pero eso depende obviamente del tipo de tejido que ustedes han escogido. También tenemos el delantero y por supuesto el trasero. La segunda parte y la más importante, una de las más importantes definitivamente, es marcar todas aquellas especificaciones que vienen dentro del patrón. Ya son, me refiero a la pinza, me refiero a la posición del zipper, hasta dónde vamos a colocar el zipper y por supuesto también aquellas marcas que yo coloco para que les sea mucho más fácil a ustedes al momento de unir las piezas delantero con trasero. Pues yo utilizo tradicionalmente tiza de desastre y pues básicamente lo que hago es marcar todas las piezas. Yo ya las había previamente marcado porque quería mostrarles, no sé, este tip. Esta es la manera en la que yo lo hago. Coloco un alfiler donde termina la pinza y me sirve de referencia. Como ustedes pueden ver, yo ya la tengo aquí marcada la pinza con tiza. Pueden ocupar una regla y marcar, o un marcador de tela, lo que ustedes prefieran. Y ven, aquí tengo ya todos mis puntos marcados que son importantes y tanto en ambas partes, en ambas piezas, digamos. Y vamos a continuar con en este caso la trasera. Otra vez pueden ver ustedes que yo ya tengo marcadas todas mis líneas, ¿sí? Lo que nos hará mucho más fácil la confección. Luego de que hemos hecho todas las marcas, lo primero que tenemos que hacer es unir las pinzas, tanto del delantero como del trasero. Vamos a unir las líneas de las pinzas. Y nos vamos a la máquina. Este paso entonces sería cerrar cada una de las piezas, ya sea utilizando la remalladora overlock, como también se le conoce, o bien con la puntada zigzag de su máquina de caza regular. En este caso, para mostrarles que el no tener una overlock no significa que ustedes no pueden coser su pantalón, yo voy a mostrarles en la parte delantera cómo se trabaja con la puntada zigzag y la parte trasera la voy a cerrar con la overlock. Como ya les había dicho, yo en esta oportunidad voy a trabajar las piezas del patrón delantero utilizando la máquina de coser casera y la puntada zigzag. Yo prefiero utilizarla no tan cerrada, ocupo un 2,5 y lo que tenemos que tratar es de que la puntada del lado derecho nos quede lo más cercano posible al orillo. Tómense su tiempo, háganlo despacio porque esto ayudará a que pues nos quede mucho mejor terminado. Vamos a comenzar. Retiramos el trabajo y como ustedes pueden ver tenemos cerrada ya esta parte y en este segundo paso pueden ustedes utilizar lo que se conoce como una tijera de dientes o tijera zigzag y
solamente se trata de llegar lo más cercano posible a la puntada sin cortar la puntada. Si no tienen esta tijera, por supuesto también pueden utilizar la tijera regular de cortar, y el objetivo es el mismo, solamente tratar de llegar lo más cercano posible a donde tenemos la puntada del lado derecho. Esto nos va a dar un acabado muchísimo más profesional y nos asegura que nuestra tela no se deshile. Ahora vamos a pasar a sentar las pinzas, vamos a plancharlas. En este caso vamos a tomar primero la parte trasera, y esta pinza la tenemos que cargar hacia el tiro. Pueden utilizar una almohadilla de sastre. Si no tienen una, en el blog encontrarán un patrón para hacerla, y en el interior pueden poner sus retazos. También hay un tutorial de cómo pueden hacerse de su almohadilla de sastre, y la verdad que es muy conveniente porque como tiene la curva, nos ayuda a, en este momento, primero abrir mucho mejor la costura y empezarle a dar a la pinza esa curva que nos hace que el pantalón asiente mucho mejor. Recuerden, la parte trasera, la pinza se carga hacia el tiro, y la delantera la vamos a cargar hacia la cadera. Ahora que ya tenemos nuestras pinzas asentadas, planchadas, vamos a pasar a montar las perneras. Para eso vamos a tomar una parte trasera y una parte delantera. Y lo que vamos a hacer, comenzando en el tiro, vamos a unir las dos piezas por la parte interior de la pernera. De esta manera, ambas. Recuerden que el patrón ya tiene 1,5 centímetros de margen de costura, y lo que vamos a hacer es entonces pasar un pespunte. Aquí nos sirve el punto de referencia que teníamos marcado en el patrón, pueden verlo aquí, y que se alinea perfectamente con el que teníamos en este lado, tanto en el delantero como en el trasero. Esos son los puntos de referencia que nos marca el patrón y que nos sirven para tener claro que estamos montando bien nuestras piezas. Montamos la primera, vamos a continuar con la segunda. Bien, tenemos listas la parte interior, que es la que vamos a coser. Vamos a pasar un pespunte, repito nuevamente, a 1,5 centímetros de margen de costura. Hemos terminado de unir nuestro delantero y nuestro trasero por la parte interior de la pernera, y ahora vamos a abrir las costuras. Usando la plancha vamos a abrir las costuras tanto por la parte trasera como por la parte del derecho de la tela. Dicen que la plancha es la segunda mejor amiga de la costurera. Yo realmente lo creo, porque le da un acabado mucho más profesional. Hay cosas que se arreglan con la plancha más que con la máquina de coser. Entonces vamos a plancharla muy bien. Vamos a girar la pieza para plancharla por ambos lados, revés y derecho de la tela. Hemos terminado de cerrar nuestra pernera por la parte interna, y ahora el siguiente paso es donde vamos a hacer los ajustes. Para esto vamos a tomar la pernera derecha, que es la que vamos a cerrar completamente, y vamos a pasar un hilván a 1,5 centímetros, como si fuera el pespunte. Se preguntarán por qué. Recuerden que este patrón está realizado con medidas estándares.
Sin embargo, el cuerpo de cada mujer, pues obviamente es distinto. Por ejemplo, en mi caso, yo tiendo a tener las piernas mucho más delgadas. Y este es el momento donde yo corroboro si el patrón está como yo quiero que me quede el pantalón. En este caso, yo quiero que mi pantalón esté más como un estilo pitillo, muy pegado a la pantorrilla. Entonces, obviamente, sé que tengo que hacer alguna modificación. Pasemos el hilván y ahora regreso para mostrarles cómo es que vamos con esta pernera a modificar y a hacer los ajustes que necesitamos. Bien, como ustedes pueden ver, tengo la pernera derecha con el revés de la tela, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de que nos quede rectecito. Y aquí ustedes pueden ver todo lo que a mí me sobra, porque yo quiero que el pantalón me quede bastante pitillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a agarrar nuestros alfileres y vamos a marcar hasta dónde ir o cómo queremos que nos quede de ajustado nuestro pantalón. Vamos a hacer la modificación en plano. Esto solamente es para tener una idea de qué tanto es lo que tenemos que modificar dependiendo de nuestro gusto de pantalón. Ahí está. Ahora sí, me voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan ver. Es todo lo que yo voy a ajustarle al pantalón. Y ahora vamos a hacer la modificación en plano. Aquí es donde vamos a hacer la modificación. Tiene que ser en plano para que nos quede pues igual a ambos lados. Podemos ver aquí nuestros alfileres, y ya sea con su cinta métrica o con una regla. Ustedes pueden delinear primero lo que ustedes marcaron como el ajuste, ¿sí? Recuerden que tiene que ir de mayor a menor dependiendo de qué tanto es lo que ustedes van a modificar. Y ya con esta línea marcamos, recordemos que tenemos que dejar el 1,5 centímetros de margen de costura, porque cuando lo marcamos con los alfileres era como nosotros queremos que nos quedara, pero tenemos que agregar el 1,5 centímetros de margen de costura. ¿Pueden ver? Entonces yo tendré que hacer un corte por toda esta parte para lograr mi ajuste. Después de que hemos pasado el pespunte, podemos volver a hacer una segunda prueba y si estamos contentas entonces como nos ha quedado, podemos recortar y volver a cerrar el orillo con ya sea con la remalladora o nuevamente con la máquina zigzag. Bien, tenemos ahora la pernera que no hemos modificado y vamos a transferir la modificación. Para eso vamos a tomar la pieza que cortamos y la vamos a girar para que nos quede la costura de la cadera para afuera y vamos a colocar entonces sobre la pieza que no hemos modificado. Vamos a usar alfileres y vamos a transferir ya sea con tiza de sastre o con lo que ustedes estén utilizando. Vamos a marcar la modificación. Hoy que ya tenemos la pieza de tela terminada, vamos entonces a trabajar en las piezas del patrón en papel. Se preguntarán ustedes por qué. La verdad que es mejor hacerlo en este momento porque ustedes tienen claro en su cabeza cómo trabajaron la modificación en este momento. Entonces vamos a colocar exactamente lo que acabamos de hacer con la pieza de la pernera que no estaba modificada. Recuerden que esto lo podemos hacer porque el patrón tiene el 1,5 centímetros de costura. Entonces, lo que cortamos también ya lo tenía. Vamos a poner la modificación encima y con papel, con lápiz, vamos a marcar entonces la modificación.
pueden tomar la siguiente ternera, la delantera. Otra vez, en este caso vamos a alinear las dos, el orillo con el costado. Alineamos abajo que nos quede rectecito y pasamos. ¿Pueden verlo? Ahí está. Y ahora vamos a pasarlo, a marcarlo bien. Para hacer la modificación que ya nos quede permanente en nuestro patrón para la próxima vez que queramos confeccionarlo. ¿Listo? Ahí está. Como ustedes pueden ver, yo he vuelto a cerrar el orillo de mi pieza de tela con la overlock en este caso, y ahora vamos otra vez a abrir la costura. Recuerden que el patrón de este almohadilla de sastre la pueden encontrar en el blog. La verdad que es mucho más fácil hacerlo por dos cosas. Primero, porque nos permite hacerle la curva de la cadera. ¿Ven? Pueden colocarlo ustedes de esta manera y hacer la pequeña curva cuando ustedes están planchando. Y entonces verán cómo el pantalón talla muchísimo más bonito, porque desde ya va teniendo pues los contornos del cuerpo, digámoslo de esa manera. Hemos abierto la costura en ambas perneras, tanto por el revés como por el derecho, y ahora vamos a unirlas. Para eso pueden tomar cualquiera de las perneras. Vamos a colocar una con el revés de la tela y la otra en el derecho. Vamos a meter una dentro de la otra. Y vamos a alinear las costuras del tiro de esta manera. Bien, pueden ver, hemos entonces alineado y ahora vamos a pasar el pespunte a 1,5 centímetros del margen de costura por todo el contorno. Vamos a comenzar a montar el zipper. Recuerden que ya teníamos en el patrón marcado donde terminaba nuestro zipper, y ahora lo que vamos a hacer es marcar aquí el 1,5 centímetros que vamos a dejar de margen de costura, y también lo vamos a marcar en el costado. Esto nos va a servir de guía. Vamos a marcarlo bien en ambos lados. Lo tenemos aquí, 1,5 centímetros aquí. Y ahora, con la ayuda de la plancha, vamos a marcar este doblez. Vamos a abrir el zipper, asegurarnos que los dientitos se separen un poco y que no quede tan enrulado. Y ahora sí estaríamos listas para comenzar a montar nuestro zipper.
los dientitos, el punto de plástico o donde para el zipper, tenemos que dejarlo a 1,5 centímetros o tal vez un poquitito más abajo, 1,5 centímetros y 2 milímetros más. Vamos a marcar ese punto quizás antes de comenzar a montarlo. ¿Ya? Y ahí podemos marcar ambos lados para que cuando lo coloquemos nos quede alineado. Lo tenemos viendo al revés, digamos. Y vamos a tomar los dientes. Vamos a colocar la parte superior primero en la línea que hemos marcado. ¿Sí? De esta manera. Y vamos a pasar a la máquina. Bien, aquí les muestro entonces el pie de máquina para zipper invisible. Vamos a colocarlo y vamos a comenzar a montar nuestro zipper. Tómense su tiempo para hacerlo despacio, calibren bien su máquina, asegúrense que el punto esté lo más cercano posible a los dientitos sin llegar al dientito. Eso nos va a garantizar un zipper súper invisible. Bien, hemos sacado nuestro trabajo y ahora lo que les recomiendo es verificar que pase perfectamente, que no se nos está deteniendo o no se nos está atorando en alguna parte. Y vamos a pasar a colocar el segundo lado. Y para eso y asegurarme que me quede siempre nivelado, les recomiendo tomar un alfiler, detener la parte de abajo para que no se nos mueva y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro costado, ¿no? Que era la partecita donde se detiene, casi que nos queda unos 2 milímetros por abajo del 1,5 centímetros. Y vamos a colocar los alfileres muy pegadito a el doblez que hicimos con la plancha y los dientitos, lo más pegadito posible, y vamos a pasar la costura por aquí. ¿Ven? Retiramos nuestro trabajo, volvemos a asegurarnos que no esté vamos a cortar este hilito aquí que nos está dando problema. Ya está. Asegurándonos que está totalmente y que nos permite subir y bajar fácilmente. Bien, hemos planchado el zipper, la costura, y ahora vamos a terminar entonces de colocar el zipper. Nos queda aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros que todavía está sin coser. Para eso vamos a levantar la parte de abajo del zipper, vamos a asegurarla con un alfiler, es decir, vamos a tratar de que quede fuera de donde vamos a coser, que es en esta parte. Hemos cambiado el prensatelas al prensatelas regular y vamos a tratar de hacer coincidir el punto con cuidado, donde pueden ayudarse con esta mano y alar la colita del zipper, y con cuidado vamos a empezar a coser para cerrar esa parte. Cortamos hilos
y hemos terminado de colocar nuestro zipper. Vamos a pasar a la pretina. En este caso les recuerdo que yo no tengo la tela termofijable o la entretela, porque es una tela de jeans un poco elástica, entonces he decidido no ponerla. En este paso es donde ustedes tendrían que, con ayuda de la plancha y la pieza de termofijable, pues colocarla antes de hacer el paso que vamos a hacer en este momento. Tenemos el centro, que es donde nos habíamos marcado. Si ustedes pueden ver, yo también he pasado la overlock solamente por un lado de la pieza. Y pueden hacerlo ya sea con su cinta métrica o con la regla. Vamos a marcar 1,5 centímetros en ambos lados. ¿Para qué nos va a servir esta línea? En esta línea vamos, con ayuda de la plancha, a hacer un doblez y un doblez. Tenemos que dejarlo muy bien asentado, y el siguiente paso será doblarlo nuevamente por la mitad para que nos quede nuestra pretina terminada. Bien, tenemos perfectamente planchada nuestra pretina, 1,5 centímetros en cada lado, y después le hemos doblado y hemos vuelto a planchar. Aquí tenemos el centro de nuestra pretina y es precisamente aquí donde vamos a iniciar. Vamos a colocar el revés del pantalón, el costado que está completamente cerrado, y vamos a trabajarla hacia la parte del zipper. Entonces vamos a alinear esta con esta. Por todo el contorno. Como pueden ver ustedes, el zipper por acá en medio, y tenemos esta parte que nos sobra, que en el caso de ustedes era un poco más pequeña. Como les decía, yo dejé un poquito más de tela, y ahora vamos a pasar un pespunte por toda esta parte. Pueden guiarse por el 1,5 centímetros o bien guiarse por el quiebre que hicieron con la plancha. Hemos abierto las costuras y ahora vamos a embolsar uno de los lados, la parte trasera, digamos, del zipper, ¿sí? Esta es la parte trasera de nuestro pantalón. Vamos a empezar con la parte trasera del zipper. Para eso, con ayuda de su tiza de sastre y una regla, vamos a marcar una línea desde el punto del zipper para encapsularlo y que quede cerradito muy bien. Vamos a hacer aquí, vamos a doblar y vamos a pasar un pespunte precisamente desde este punto por toda la línea. ¿Sí? Vamos a hacer eso en este lado, y con el otro vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar, digamos, 2 centímetros, 2,5 centímetros desde el punto del zipper, porque aquí es donde vamos a poner el broche para cerrar, pero tenemos que embolsarlo. Entonces otra vez vamos a doblar y vamos a pasar el pespunte por aquí. Bien, hemos cerrado con el pespunte en la línea que habíamos hecho anteriormente, y ahora vamos a cortar, digamos, el sobrante de tela que tenemos en este lado. Y nuevamente, esta es la parte trasera. Vamos a darle vuelta, vamos a girarlo. Tenemos ya aquí terminado. Ven cómo queda embolsadito. Con el otro, que es donde vamos a poner el remachito o para cerrar el pantalón, vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar un poco el sobrante, creo que con 1 centímetro que dejemos es suficiente. Vamos a girarlo.
Vamos a sentarlo bien. Podemos utilizar, por supuesto, la plancha. Y ahora vamos a cerrar nuestro pantalón. O mejor dicho, vamos a cerrar la pretina. ¿Sí? Ahora que ya lo tenemos embolsadito, ven, queda un poquito más largo porque es aquí donde vamos a poner el broche para cerrar nuestro pantalón. ¿Sí? Entonces vamos a planchar, vamos a cerrar bien la pretina y vamos a pasar entonces, para ya terminar, un pespunte a 2 milímetros del borde por todo el contorno. Pueden empezar por este costado, por todo alrededor y terminar en el otro lado. Vamos a trabajar el dobladillo. Para esto decirles que el patrón viene ya con 3 centímetros de dobladillo. En este caso ustedes pueden ver que tengo un poquito más por aquí porque yo soy más bajita, entonces le voy a dar 4 centímetros y vamos a dar un primer doblez de 1,5 centímetros más o menos. Vamos a ajustar con la plancha, vamos a dejarlo bien marcadito con la plancha. Vamos a abrir. Vamos a marcar por el otro lado, asegurémonos que está igual por los dos lados. Y vamos a dar un segundo doblez hasta donde hemos marcado la altura de mi ruedo. Asegurémonos que esta costura quede abierta para que se asiente bonita. Esta otra también. Podemos utilizar los alfileres. Ahí está. Y ahora vamos a volver a planchar, ajustamos con alfileres, sujetamos con alfileres y pasamos en un pespunte. Eso es opcional, puede ser 1 o 2 líneas, es como ustedes lo prefieran. Como paso final, vamos a coser el gancho y el broche a la pretina. Para eso ustedes tendrán que vestir su pantalón y con tiza de sastre o lo que estén utilizando, marcar dónde los van a colocar. También les recomiendo que solamente lo cosan en la capa superior de la pretina. Eso hará que tenga un acabado mucho más bonito. Así terminamos de confeccionar el pantalón Gaby. Espero que este tutorial haya sido de mucha ayuda para ustedes y por mi parte comentarles que ya tengo lista la tela para nuestro próximo Cose Conmigo, que será la camisa Patty. Mientras, las invito a que se suscriban a Cose Moda TV y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.